¿Y si te dijera que uno de los ajustes más poderosos que puedes hacer para tu salud después de los 60 no requiere medicamentos, no requiere ejercicio intenso y no cuesta más dinero que lo que ya gastas en comida? Hay algo que la ciencia viene documentando con más claridad en los últimos años y que todavía no llega a la mayoría de las conversaciones cotidianas. Lo que pones en el plato después de los 60 tiene un impacto en la expectativa de vida que sorprende incluso a quienes estudian el tema. No estoy hablando de dietas estrictas ni de eliminar todo lo que te gusta. Estoy hablando de sustituciones concretas, de pequeños ajustes en la alimentación diaria, que la investigación asocia de manera consistente con más años de vida y con mejor calidad en esos años. Un estudio publicado en la revista científica PLOS Medicine, realizado por investigadores de la Universidad de Bergen, en Noruega, estimó que una persona que cambia su alimentación a los 60 puede sumar hasta 8 o 9 años adicionales de vida, solo ajustando lo que come con más información. Hoy vamos a revisar exactamente qué cambios son esos, por qué funcionan después de los 60 en particular, y cómo incorporarlos de manera realista en la cocina de todos los días. Quédate hasta el final, porque el ajuste número 1 es el que más impacto tiene y el que más personas subestiman. Y hay un detalle en el medio del vídeo que cambia completamente cómo entender este tema. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Te ha pasado alguna de estas cosas últimamente? ¿Comes de manera más o menos igual que hace 10 o 20 años, con los mismos alimentos de siempre, sin preguntarte si eso sigue siendo lo más adecuado para esta etapa? Escuchaste hablar de la dieta mediterránea, de las legumbres, de los granos integrales, pero nunca terminaste de entender exactamente qué cambiar ni por qué. Redujiste la carne roja porque alguien te lo recomendó, pero no sabes bien por qué eso importa ni qué poner en su lugar. O al contrario, seguiste comiendo igual que siempre porque te sientes bien y no ves razón para cambiar algo que funciona. Si alguna de esas situaciones te resulta familiar, lo que vamos a revisar hoy puede darte una perspectiva diferente, porque hay algo que mucha gente no considera. La alimentación que fue adecuada a los 40 no necesariamente es la más útil a los 60. El cuerpo cambia, el metabolismo trabaja diferente, la forma en que se absorben ciertos nutrientes se modifica, y los riesgos que la alimentación puede reducir o aumentar también cambian con la edad. Pero aquí viene algo que vale la pena decir con claridad desde el principio. Este vídeo no es sobre restricciones, no es sobre dejar de comer lo que te gusta, es sobre entender qué ajustes tienen evidencia real detrás, qué hacen en el cuerpo después de los 60 y cómo incorporarlos de manera que tenga sentido en la vida real. Porque después de los 60, una vida sana y fuerte no significa hacer más, sino hacer lo que tenga sentido para tu etapa actual de vida. Para entender por qué ciertos cambios en la alimentación tienen tanto impacto después de los 60, necesitamos entender brevemente qué busca la investigación cuando estudia longevidad y dieta. Los investigadores de Bergen utilizaron datos del estudio Global Burden of Disease, uno de los análisis epidemiológicos más amplios del mundo, que rastrea causas de muerte y factores de riesgo en más de 200 países. A partir de esos datos, estimaron cuántos años de vida adicionales podría ganar una persona según los cambios que hiciera en su alimentación y a qué edad los hiciera. El hallazgo que más importa para nosotros hoy es este. Una persona que cambia su alimentación a los 60 puede ganar hasta 8 años de vida si es mujer y casi 9 si es hombre. Y si el cambio ocurre a los 80, todavía puede sumar más de 3 años. Nunca es demasiado tarde para que la alimentación haga diferencia. Pero, ¿qué produce esa diferencia? El cuerpo después de los 60 enfrenta procesos que la alimentación puede modular de manera directa. La inflamación crónica de bajo grado, que acelera el envejecimiento celular y aumenta el riesgo cardiovascular, responde muy bien a ciertos nutrientes. La microbiota intestinal, que influye en la inmunidad, el estado de ánimo y la absorción de nutrientes, cambia con la dieta. Y la sarcopenia, la pérdida de masa muscular, depende en parte de la calidad de la proteína que se consume. Ahora bien, hay algo que mucha gente cree y que vale la pena revisar. Existe la idea de que una persona mayor de 60 debe comer menos en general, que el cuerpo necesita menos a esta edad. Y en términos de calorías totales, eso puede ser cierto en algunos casos. Pero en términos de calidad nutricional, de densidad de nutrientes por porción, el cuerpo después de los 60 necesita más,
no menos. La absorción de ciertos nutrientes se reduce con la edad, lo que significa que la alimentación debe ser más precisa, no más escasa. Como siempre, lo que compartimos aquí es educativo. Las recomendaciones varían según la situación de cada persona. Conversa con tu médico o nutricionista sobre los ajustes que tienen más sentido para tu caso específico. Doña Alicia tenía 63 años y vivía en Bogotá. Siempre había merendado algo dulce a media mañana. Una galleta, un trozo de pan con mermelada, a veces un pedazo de torta que sobraba del día anterior. No era un exceso, era simplemente el hábito de toda la vida. Un día, su nutricionista le sugirió cambiar esa merienda por un pequeño puñado de nueces o almendras. Doña Alicia lo intentó sin mucha convicción. 3 semanas después, ya no recordaba cuándo había dejado de extrañar las galletas. Las oleaginosas, ese grupo que incluye nueces, almendras, pistaches, semillas de girasol y semillas de calabaza, están entre los alimentos que el estudio noruego identificó con mayor asociación con años de vida adicionales. Su perfil nutricional combina grasas saludables que reducen la inflamación, proteína de calidad, fibra que alimenta la microbiota intestinal y micronutrientes como el magnesio y el zinc, que muchas personas mayores de 60 tienen en niveles más bajos de lo óptimo. Y aquí viene el detalle que pocos consideran. Las nueces y semillas no engordan si se consumen en porciones moderadas porque su densidad nutritiva genera saciedad rápida. Un pequeño puñado, unos 30 gramos, es suficiente para obtener el beneficio sin exceso calórico. Lo siguiente parece obvio, pero hay un aspecto de este ajuste que casi nadie aplica bien. Existe una confusión muy frecuente aquí. Muchas personas creen que integral es simplemente un tipo de pan más oscuro o más pesado, y que si el pan dice multigrano o con semillas en el paquete, ya cuenta como integral. Pero la diferencia real entre un grano integral y uno refinado está en lo que se conserva durante el procesamiento. El grano integral mantiene el salvado y el germen, que son las partes donde está la fibra, los minerales y los antioxidantes. El grano refinado, como la harina blanca o el arroz blanco, pierde esas capas durante el procesamiento y queda principalmente con almidón. Para el cuerpo después de los 60, esa diferencia importa más que a cualquier otra edad. La fibra de los granos integrales ralentiza la absorción de glucosa, lo que ayuda a mantener la glucosa en sangre más estable, alimenta la microbiota intestinal de maneras que la fibra artificial no puede replicar y reduce la inflamación sistémica de manera consistente y documentada. El ajuste no es eliminar el pan o el arroz. Es preferir, cuando sea posible, sus versiones integrales reales. Arroz integral, avena en copos, pan de centeno o de masa madre de harina integral, quinoa. Pequeños cambios en el mercado semanal que el cuerpo nota con el tiempo, aunque la persona no lo perciba de inmediato. Y aquí viene algo que casi nadie conecta con la longevidad y que tiene uno de los impactos más documentados de toda esta lista. Déjame contarte sobre don Reinaldo, de 71 años, en Quito. Era un hombre de hábitos muy definidos. Desayunaba con jamón y queso desde que tenía memoria. Almorzaba con frecuencia embutidos o fiambres. Le gustaba la practicidad de esos alimentos, la rapidez, el sabor conocido. Cuando su médico le sugirió reducir la carne procesada, don Reinaldo lo interpretó como una restricción más de las muchas que llegaban con la edad. Lo hizo a regañadientes, convencido de que era un sacrificio sin mayor recompensa. Lo que don Reinaldo no sabía es que la carne procesada, que incluye jamón, salchichas, embutidos, bacon y fiambres en conserva, es el grupo alimentario con la asociación más consistente y más documentada con riesgo cardiovascular y ciertos tipos de cáncer en adultos mayores. El estudio de Bergen identificó su reducción como uno de los cambios con mayor impacto en la expectativa de vida. Y lo que cambia todo es entender que reducir carne procesada no significa reducir proteína, significa sustituirla por fuentes de proteína que el cuerpo procesa de manera diferente. Pollo, pescado, huevo, legumbres. La proteína sigue ahí. Lo que se elimina es el proceso industrial que añade sodio, nitratos y compuestos que el organismo acumula con el tiempo. Don Reinaldo encontró en el atún en lata, el huevo y el queso fresco sus nuevos aliados prácticos. Resulta que era más fácil de lo que pensaba, dijo.
solo necesitaba saber qué poner en su lugar. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y el próximo ajuste es el que más personas tienen pendientes sin saberlo. Hay algo curioso con las verduras de hoja verde oscura después de los 60. La mayoría de las personas sabe que son buenas, pero muy pocas saben exactamente por qué lo son en esta etapa específica. Y esa diferencia entre saber que algo es bueno y entender por qué, cambia completamente la consistencia con que uno lo incorpora. La espinaca, la acelga, el kale, el brócoli y similares tienen una concentración de nutrientes que el cuerpo después de los 60 necesita con especial urgencia. Son ricas en folato, que protege la salud cardiovascular y cognitiva. Contienen vitamina K, que regula la coagulación y la salud ósea. Tienen magnesio, que participa en más de 300 reacciones enzimáticas y que muchos adultos mayores tienen en niveles bajos sin saberlo. Y su fibra específica alimenta un tipo de bacterias intestinales que producen compuestos antiinflamatorios de manera natural. El ajuste práctico no es sofisticado. Es cambiar la lechuga de la ensalada de todos los días por espinaca o acelga al menos 3 veces por semana. Añadir brócoli a la sopa. Incorporar una porción de verdura de hoja oscura en el almuerzo. Sin recetas elaboradas, sin cambios grandes, solo elegir diferente dentro de lo que ya existe en la cocina. ¿Has incorporado vegetales de hoja verde oscura como parte regular de tu semana? Es un cambio tan simple que muchas personas lo posponen precisamente por eso, porque no parece suficientemente importante. Y es exactamente uno de los que más diferencia hace con el tiempo. Y si ese ajuste ya forma parte de tu semana, el siguiente va a sorprenderte. Porque es uno que casi todos conocen, pero muy pocos incorporan con la frecuencia que realmente hace diferencia. Doña Perpetua, de 74 años, en Montevideo, comía pescado una vez al mes, si acaso. No era que no le gustara, era que en su cocina cotidiana el pescado había quedado reservado para ocasiones especiales o para cuando había tiempo de prepararlo bien. Lo que doña Perpetua no consideraba es que el pescado, especialmente el pescado azul como la sardina, el atún, el salmón y la caballa, es una de las fuentes más eficientes de ácidos grasos omega 3 de cadena larga, que son los únicos omega 3 que el cuerpo puede usar directamente sin conversión. Después de los 60, los omega 3 de cadena larga tienen efectos documentados sobre la inflamación sistémica, la salud cardiovascular, la función cognitiva y la preservación de la masa muscular. Y la capacidad del cuerpo para convertir los omega 3 vegetales, como los del lino o la chía, en los omega 3 que realmente necesita, se reduce significativamente con la edad. Eso significa que las dos fuentes no son intercambiables después de los 60. El pescado azul aporta lo que el cuerpo de un adulto mayor necesita de manera directa y eficiente. Doña Perpetua empezó con sardinas en lata 2 veces por semana. Económicas, prácticas, sin necesidad de cocinar nada especial. En 6 meses, su médico notó una mejora en sus triglicéridos que ambos encontraron significativa. Hay un detalle importante que casi nadie menciona sobre los dos ajustes que vienen ahora. Y tiene que ver con un error muy frecuente que cambia completamente el resultado. Aquí es donde muchas personas se confunden, y vale la pena decirlo con claridad antes de continuar. El primer error es hacer los cambios de manera inconsistente. Comer legumbres una semana, olvidarlas durante un mes, volver a incorporarlas cuando uno se acuerda. El cuerpo no acumula beneficios de esa manera. La microbiota intestinal, la inflamación sistémica y el perfil lipídico responden a patrones sostenidos, no a episodios. La consistencia, aunque sea imperfecta, vale más que la perfección ocasional. El segundo error es compensar los ajustes saludables con excesos en otras áreas. Alguien que incorpora legumbres, pero las prepara con grandes cantidades de embutidos, o que come más nueces, pero también aumenta los ultraprocesados, no obtiene el beneficio neto que la investigación documenta. Los ajustes funcionan como sistema, no como elementos aislados. Y el tercer error, que es el más frecuente de todos, es esperar sentir la diferencia rápidamente. Los cambios en la alimentación que impactan la longevidad no producen sensaciones inmediatas. No hay un día en que uno se despierte sintiéndose diferente por haber comido más legumbres. El impacto es acumulativo, silencioso y se mide en años. Quien abandona porque no siente nada al mes,
no llega al punto donde la diferencia se vuelve real. Existe una forma más estructurada de organizar estos ajustes alimentarios después de los 60, de manera que sean sostenibles y que funcionen como un sistema integrado. Pocas personas aprenden a hacerlo de esa manera en esta etapa, pero empieza exactamente aquí, con información como esta. Don Osvaldo tenía 68 años y vivía en Ciudad de Panamá. La carne roja era parte central de su cocina. No en exceso, creía él, pero casi todos los días había algo de carne en su almuerzo o en su cena. Era la forma en que había comido toda su vida, la forma en que su madre cocinaba, la forma en que se sentía satisfecho. Y aquí viene algo que cambia la manera de ver este ajuste. No se trata de demonizar la carne roja. Se trata de entender qué hace específicamente en el cuerpo después de los 60 y con qué frecuencia el cuerpo puede procesarla con eficiencia. La carne roja contiene hierro hemo y ciertos compuestos que en consumo frecuente se asocian con inflamación de bajo grado, con mayor riesgo cardiovascular y con un mayor esfuerzo para el sistema digestivo y renal, que después de los 60 trabajan con menos margen de reserva. El estudio de Bergen identificó la reducción de carne roja como uno de los cambios con impacto directo y medible en la expectativa de vida. El ajuste no es eliminarla, es pasar de consumirla casi todos los días a hacerlo 2 o 3 veces por semana, y en esos días elegir cortes magros en porciones moderadas. El resto de los días, la proteína viene del pollo, del pescado, del huevo y especialmente de las legumbres. Don Osvaldo resistió el cambio durante meses, hasta que entendió que no era una restricción, era una redistribución. La proteína seguía en el plato, solo venía de lugares diferentes. Y llegamos al ajuste que más impacto tiene. El que el estudio noruego identificó como el cambio individual con mayor asociación con años de vida adicionales. El que más personas subestiman porque lo conocen de toda la vida y no lo asocian con nada extraordinario. Las legumbres. Déjame contarte sobre doña Alicia de nuevo, pero esta vez sobre algo diferente. Cuando su nutricionista le habló de las legumbres, ella sonrió. El frijol lo como desde que tenía 5 años, dijo. ¿No me va a decir nada nuevo? Y ahí estaba exactamente el malentendido. El frijol, la lenteja, el garbanzo, la arveja, el haba, son alimentos que la mayoría de las personas conoce de siempre. Pero muy pocas los incorporan con la frecuencia y la consistencia que la investigación asocia con beneficios reales. Y menos aún los piensan como su fuente principal de proteína en varias comidas de la semana, en lugar de como acompañamiento o guarnición. Lo que hace especiales a las legumbres después de los 60 no es una sola cosa. Es la combinación de todo lo que traen juntas. Proteína vegetal que el cuerpo procesa con menos carga inflamatoria que la proteína animal de origen cárnico. Fibra soluble que alimenta la microbiota intestinal de manera que ningún otro alimento replica exactamente. Almidón resistente que estabiliza la glucosa en sangre de manera sostenida. Potasio que contribuye a la salud cardiovascular. Y una densidad calórica baja que permite comer suficiente cantidad sin exceder las calorías necesarias. El estudio de Bergen encontró que las personas que aumentaron el consumo de legumbres de manera consistente fueron las que obtuvieron el mayor beneficio en expectativa de vida de todos los grupos alimentarios estudiados. No el pescado. No las verduras. Las legumbres. Y lo más importante, ese beneficio se documentó también en personas que empezaron el cambio después de los 60. No es un tren que pasó, es uno que sigue llegando. El ajuste concreto es incorporar legumbres como plato principal, no como guarnición, al menos 3 veces por semana. Frijoles, lentejas o garbanzos en el centro del plato, con vegetales, granos integrales y una pequeña porción de proteína animal si se desea. Esa proporción, legumbre como protagonista, es lo que la investigación estudió y lo que produjo los resultados documentados. Doña Alicia lo entendió cuando su nutricionista se lo explicó así. No te estoy diciendo que comas frijol, te estoy diciendo que lo pongas en el centro del plato en lugar de en el borde. Eso sí me pareció diferente, dijo ella. Quiero decirte algo antes de cerrar. Hay una idea que circula mucho sobre la alimentación después de los 60 y que vale la pena cuestionar. La idea de que ya es tarde para que los cambios hagan diferencia, que el cuerpo ya tomó el camino que tomó, que los hábitos de toda una vida no se cambian a esta edad. La investigación dice exactamente lo contrario.
Las personas que cambiaron su alimentación a los 60 ganaron hasta 9 años adicionales de vida en los estudios de longevidad más rigurosos. Las que lo hicieron a los 80 todavía ganaron más de 3. El cuerpo responde. No de la misma manera que a los 30, pero responde. Y lo que quiero que te lleves de este vídeo no es una lista de restricciones ni un plan estricto que seguir. Es una comprensión diferente de por qué ciertos alimentos importan más en esta etapa, qué hacen en el cuerpo de manera concreta y cómo incorporarlos de manera que tenga sentido en la cocina real, en el mercado real, en la vida real. Porque comer bien después de los 60 no es un sacrificio. Es una de las formas más directas y más concretas de mantenerse autónomo. De seguir siendo quien decide cómo se siente su propio cuerpo. De estar presente para las personas que uno ama con más energía y más años por delante. Una decisión consciente es diferente de una decisión automática. Y elegir con más información lo que pones en el plato es exactamente una decisión consciente. Si llegaste hasta aquí, ya eres parte de algo diferente, una comunidad de personas que no acepta envejecer sin información. Hoy revisamos 7 ajustes en la alimentación que la investigación científica asocia con más años de vida después de los 60. Incorporar nueces y semillas como merienda habitual, por su combinación de grasas saludables, proteína y micronutrientes. Elegir granos integrales reales en lugar de refinados, por su fibra y su impacto en la glucosa y la microbiota. Reducir la carne procesada y sustituirla por proteínas más limpias. Aumentar los vegetales de hoja verde oscura varias veces por semana, por su densidad de nutrientes. Incorporar pescado azul 2 veces por semana, por su aporte de omega 3 de cadena larga, que el cuerpo ya no puede producir con eficiencia. Reducir la carne roja y redistribuir la proteína en fuentes más variadas. Y sobre todo, incorporar legumbres como protagonista del plato varias veces por semana, que es el ajuste con mayor impacto documentado de toda la lista. Si tuvieras que empezar por algo esta semana, que sea esto. Pon las legumbres en el centro del plato en lugar de en el borde, al menos 3 veces esta semana. No es un cambio dramático. Es un cambio que el cuerpo nota, aunque tú no lo veas todavía. El objetivo de este canal no es que comas perfectamente, sino que comas con más criterio. Que entiendas qué pones en el plato y por qué importa en esta etapa específica de tu vida. Porque esa comprensión trae algo que ninguna dieta impuesta puede dar, la motivación que nace de entender, no de obedecer. No pienses que ajustar la alimentación después de los 60 es renunciar a algo. Piensa que es agregar años con calidad. Años para ver crecer a los nietos, para seguir tomando tus propias decisiones, para mantenerte presente para las personas que amas. Son pequeños ajustes en el plato de todos los días, que, aplicados con constancia, construyen una salud más sólida. No de golpe, sino poco a poco. Porque eso es envejecer con estrategia. Antes de cerrar, me gustaría preguntarte algo. De los 7 ajustes que revisamos hoy, ¿cuál ya formas parte de tu rutina y cuál está completamente ausente de tu alimentación habitual? Cuéntanos en los comentarios. No para compararte con nadie, sino porque tu respuesta puede ayudar a alguien más que está viendo este video y no sabe por dónde empezar. Si este video te dio algo útil, compártelo con alguien mayor de 60 que conozcas. A veces, la información que más necesitamos llega a través de las personas que nos importan. Dale like si llegaste hasta aquí. Y suscríbete al canal Sana y Fuerte si quieres seguir recibiendo información clara, sin alarmas y sin promesas exageradas. Hasta el próximo video. Cuídate mucho.